Hola, ¿cómo están hermanos y amigos? Que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenido a mi canal Estudiando la Biblia con Luis. No se olvide de darle un like a este video o de suscribirse a mi canal. Si tiene preguntas, usted nos puede hacer sus preguntas o alguna inquietud que usted tenga. En esta oportunidad vamos a estudiar, será encontrada el arca del pacto. Vamos a leer en Éxodo 25, los capítulos 10, 25, los versículos 10 y 11 y el versículo 22. Bien, dice así: hará también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, y su anchura de 1,5 codos, y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Bien. Actualmente se anda buscando el arca del pacto porque, pues, para hacer el tercer templo, muchos creen que es necesario que esté el arca ahí. Pero a través de este estudio lo que vamos a ver es si el arca realmente va a ser encontrada o no. El arca del pacto, el arca del testimonio, es una cosa muy santa que Dios había bendecido, porque eso simbolizaba la presencia de Dios. Desde ahí Dios iba a hablar con Moisés. Es decir, Moisés tenía que entrar a donde estaba el arca para que Dios le hablara. Y desde ahí Dios le hablaba a Moisés. Entonces, cuando Dios le dijo a Moisés cómo tenían que hacer el arca, le dijo que fuera de madera de acacia, de 2,5 codos, y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa alrededor de oro. Moisés era un siervo muy obediente a Dios, y él hacía todo lo que Dios le decía. Esta fue la razón por la que Dios lo escogió. Tenía muchas cualidades Moisés. Lo primero, que era muy obediente, un hombre muy manso, muy humilde. Prácticamente para este ministerio él era la persona indicada. Porque muchos dicen, pues, ¿por qué a mí el Señor me da un ministerio? Sencillamente porque la gente, cuando no crece, no tiene la vocación para el ministerio o no tiene la humildad, pues sencillamente Dios no lo llama hasta el ministerio, hasta que estén preparados completamente para recibir el ministerio que Dios tiene para cada uno. Entonces, de ahí Dios le hablaba a Moisés. Por lo tanto, ese lugar era muy santo. El templo tenía el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo donde estaban los panes, y el lugar santísimo era donde estaba el arca. En ese lugar nadie podía entrar. El sacerdote solo podía entrar al lugar santísimo una vez al año para ofrecer un sacrificio por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. De ahí no volvía a entrar más, porque ese era el lugar santísimo, lo cual simbolizaba la presencia de Dios. El arca era una cosa muy santa que nadie la podía tocar. La persona que la tocara moría. Así de tanto era la santidad que tenía esta arca. El que la tocara moría, y el que la abriera también moría, a excepción de los levitas, los sacerdotes. Lo que Dios llamó al ministerio para el sacerdocio eran los que tenían el privilegio de transportar el arca. Nadie más podía hacerlo. Por eso Dios le dijo a Moisés: de ahí yo te hablaré, porque el arca simbolizaba la presencia de Dios. Estaba muy santificado porque ahí se manifestaba la presencia del Señor.
el lugar donde nosotros nos encontremos y está la presencia de Dios siempre va a ser un lugar santo. Si usted va a su iglesia y siente que la presencia de Dios está ahí, que la presencia del Espíritu Santo está ahí, ese es un lugar santo. Porque la presencia de Dios está ahí. El Señor es el que santifica. Él santifica los cuerpos, las vidas de cada creyente. Y su presencia, el Espíritu Santo, vive en nosotros y nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Entonces cada cristiano tiene que estar consciente que si es templo del Espíritu de Dios, tiene que vivir santificado siempre. Y para ser santificado tiene uno que ser obediente a la voz de Dios y a la palabra de Dios. Por eso este hombre, como era muy obediente, él tenía el privilegio de entrar al lugar santísimo. Vamos a ver en Números capítulo 7, versículo 89. 7:89. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines, y hablaba con él. Siempre que Dios quería hablar con Moisés, Moisés tenía que entrar hasta el lugar santísimo, o donde estaba el arca. Y encima del arca estaba el propiciatorio con dos querubines, y en medio de los querubines y encima del propiciatorio se oía la voz de Dios. Ahí se escuchaba la voz de Dios y desde ahí Dios le mandaba las cosas para que se las diera al pueblo, cuáles son los mandamientos que él tenía para su pueblo. Algunos se rebelaron contra Moisés porque ellos creían que ellos no miraban a Dios, y entonces ¿cómo solo Moisés lo mira? El que está en la presencia de Dios, el que vive siempre delante del Señor, siempre va a ser santificado por el Señor. Porque hay una comunión íntima entre el cristiano y su Dios. Si usted es un verdadero cristiano, tiene que tener una verdadera comunión muy personal con el Señor. El Señor habló de lo que es la comunión personal de cada uno con Dios. Él dijo así: si quieres orar, no seas como los hipócritas que aman orar en público. Tú vete a tu cuarto, ora en secreto, y tu Padre que te ve en secreto, Él te recompensará en público. Esto significa que cada cristiano tiene que hacer una relación personal y muy íntima con el Señor. Y esto no se hace a través de los hombres o a través de un pastor. Cada uno tiene que hacerlo, porque es parte de su vida cristiana y de su vida espiritual, y así es como el creyente va creciendo delante de la presencia de Dios. Por eso Moisés podía entrar al lugar santísimo para hablar con Dios. Usted puede entrar al lugar santísimo ahora, porque por medio de Jesucristo nosotros podemos llegar delante de la presencia de Dios, porque Dios mora en nosotros. Prácticamente ahora nosotros somos ese lugar santísimo, donde está la presencia del Señor. Entonces cada quien cuide del altar que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Vamos a ver en 1 Samuel capítulo 6, del versículo 11 al 16 y el versículo 9. Primera de Samuel 6, del 11 al 16 y 19. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro
y la caja con los ratones de oro y la figura de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Beth-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Beth-Semes. Y los de Beth-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Beth-Semes y paró allí donde había una piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Beth-Semes sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Beth-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Los filisteos derrotan a los israelitas en una batalla y se llevan el arca de Dios y la llevan a su ciudad, pero pasan muchas cosas ahí. La ponen donde está su dios Dagón, en el templo de Dagón, porque piensan que ese es un trofeo de guerra para ellos. Pero a la mañana siguiente el dios de ellos aparece inclinado delante del arca de Jehová. Lo vuelven a enderezar y al día siguiente otra vez aparece cortado de la cabeza y de los brazos y está en el suelo. Entonces la gente tuvo temor del arca de Dios. ¿Qué haremos? Dicen ellos, porque creo que el Dios de Israel está enojado con nosotros. Entonces pasó que en esa ciudad la gente sufría de temores de tumores, y muchos estaban muriendo. Entonces ellos decidieron cambiar el arca a otra ciudad y pasó lo mismo. La gente se llenó de tumores y se estaba muriendo. Las trasladan a otra ciudad que se llama Ecrón, y la gente de Ecrón ya no querían que el arca de Dios llegara ahí. No traigan el arca aquí, dicen ellos, porque quieren que moramos todos, porque el Dios de Israel está enojado con nosotros y no queremos nosotros morir por eso. Entonces los príncipes de Filisteo deciden qué hacer. Entonces ellos dicen: lo que podemos hacer es regresar el arca de Jehová a Israel, porque su Dios está enojado con nosotros y podemos perecer todos por esa causa. Entonces decidieron enviar el arca de Dios y pagar el rescate. Pusieron 5 ratones de oro y 5 tumores, o sea, los tumores que le salían en el cuerpo lo hicieron en forma de oro y lo mandaron con el arca en una carreta. Dice la Biblia que las vacas que iban jalando la carreta no se desviaron ni a un lugar ni al otro. A esa vaca nadie la estaba guiando, no había ningún hombre ahí, pero sí la que lo guiaba era la mano de Dios. Esas vacas seguían la guianza del Señor. Es maravilloso ver cómo la naturaleza tiene temor de Dios. Y cuando Dios le dice: haz esto, ellos lo hacen, aunque sean seres que no tienen conciencia, que la gente le llama bestias, brutos, animales, y sí, realmente son todo lo que ustedes dicen, pero tienen una cosa, que tienen temor a su Creador. Y es algo que no pasa con la gente. La gente no tiene temor a Dios. Y cada quien está viviendo su propia vida sin escuchar la voz de Dios. Pero estos animales sí escuchan la voz de Dios y le obedecen.
Entonces es bueno que usted aprenda también, que cada uno aprenda de los animales, cómo ellos escuchan la voz de Dios y le obedecen. Usted debe escuchar la voz de Dios y obedecerlo y hacer lo que el Señor le dice. Entonces las vacas no se desviaron hacia un lugar hasta que llegaron a Bexemes, donde estaban los hombres recogiendo el trigo. Y los hombres de ese lugar se regocijaron grandemente. Entonces agarraron la vaca, la ofrecieron en sacrificio a Dios y con la carreta hicieron leña y se regocijaron grandemente. Entonces David hizo traer el arca para Jerusalén y todo el pueblo se regocijó mucho e iban cantando y danzando a la orilla del arca de Dios. Había un gran regocijo, una gran fiesta porque el arca había sido devuelta a Israel. Esto le garantizaba a ellos que la presencia de Dios siempre iba a estar con ellos. ¿Quién no hace fiesta cuando la presencia de Dios está en usted? Desde el momento que nosotros creímos, o en el momento que usted creyó y la presencia de Dios está con usted, usted vive constantemente una fiesta con el Señor. Todos los días su vida va a ser esta fiesta con Dios. Porque cuando usted creyó, hubo fiesta en el cielo. Entonces usted tiene que festejar esa fiesta como Jesús dijo cuando Él resucitó. Y este es mi gozo. Y mi gozo ha sido cumplido porque mi gozo está en vosotros. Entonces el cristiano debe gozarse en la salvación que el Señor le ha dado. Y el apóstol Pablo dijo, me gozo en mis tribulaciones, en mis cárceles, en mis azotes, porque el gozo del Señor mi fortaleza es, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el cristiano vive una completa fiesta en el Señor. Bien, la Biblia dice que los levitas llevaban el arca y había dos hombres que servían de guías y eran dos hermanos, uno era Usa bien, había unos hombres que llevaban el arca y los hombres de Bexemes se regocijaron mucho, pero pasó una cosa, que los hombres de Bexemes quisieron ver dentro del arca, pero se enojó Dios y los mató. Dice la Biblia que murieron 50,070 hombres y lloró todo el pueblo. Sabe que la gente se olvida de lo que Dios le dice y se olvida de la palabra de Dios porque tienen en poco la palabra del Señor. Dios se les había dicho que esa arca no se podía tocar, ni nadie la podía ver. Pero sin embargo a la gente se le olvida lo que Dios le ha mandado. Y por esa causa murieron 57,000 personas. Y todo el pueblo lloró por causa de la mortandad que hubo allí. Vamos a ver en 2 de Samuel capítulo 6 del versículo 1 al 7. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, llevan el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos.
Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y le hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Bien. El arca de Jehová es trasladada a Jerusalén y era guiada por dos hombres. Estos eran dos hermanos, Usa y Ahío, y había gran fiesta en el pueblo. Pero el arca estuvo a punto de caer, y ¿qué hizo Usa? Usa la tocó para evitar que el arca de Dios cayera, y entonces él cayó muerto ahí. Una vez más, se le olvida a la gente lo que Dios ha mandado. Hace muchos están olvidando lo que Dios ha dicho y lo que Dios les ha mandado. Dios ha dicho, sed santos porque yo soy santo. Y muchos no saben ni qué es ser santo o qué es santidad. La palabra santo significa separado del mundo, separado del pecado. Mientras la persona esté más separada del mundo y más separada del pecado y está más apegada a Dios, está más santificado cada día. Como dice la Biblia en Apocalipsis, el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, se tiene que estar santificando todos los días, y esto es desechando lo malo y reteniendo lo bueno. Entonces este hombre cae muerto sencillamente solo por tocar el arca de Dios. Nadie podía tocar el arca de Dios, a excepción de los levitas o los sacerdotes, porque es lo que Dios había mandado, porque esto significaba la presencia del Dios vivo. Bien, vamos a leer en Jeremías 11, 7 al 10. Dice así: porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándole desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz, pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Bien, en el tiempo en los días del ministerio del profeta Jeremías, los pecados de Israel llegaron a su colmo delante de la presencia de Dios. Era la peor época que estaban viviendo los judíos como pueblo de Dios y como pueblo espiritual. Jeremías siempre les estaba hablando de que si no se arrepentían de sus pecados y se convertían al Señor, iba a venir un gran castigo sobre ellos e iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Pero realmente ellos no creían lo que Jeremías decía. Por eso Dios les dice a través de Jeremías: solemnemente protesté a vuestros padres el día que los hice subir de Egipto, desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, siempre se estaba rebelando contra Dios en el desierto. Por eso Dios le dice: yo protesté contra ellos para que ellos escucharan mi voz, pero no la quisieron oír. No oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto yo traeré sobre ellos toda palabra de este pacto, el cual mandé que cumpliese y no le cumplieron.
El pueblo de Israel no quiso escuchar la voz de Dios. Ni los primeros padres que salieron de Egipto, ni ahora los que estaban en el tiempo de Jeremías. Dios le dijo a ellos, cumplí la palabra de este pacto, pero no lo cumplieron. No cumplieron la palabra del pacto. Al no cumplir ellos la palabra del pacto, o no cumplir el pacto que Dios hizo con ellos, prácticamente habían violado el pacto con Dios. El mismo pueblo está violando el pacto con Dios, por lo cual el pacto ellos mismos lo estaban invalidando. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios ahora con ellos cuando ellos no cumplen su pacto? Bien, vamos a llegar hasta ahí. Y en el próximo estudio vamos a continuar con este estudio. Que el Señor les bendiga grandemente y denle un like a este video, suscríbase a mi canal. Si usted tiene preguntas, puede mandarme sus preguntas. Y si usted quiere estudiar sobre algún tema que a usted le interesa, bien puede decirnos también. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.